Pues les damos la más cordial bienvenida a nuestra mesa Aplicaciones de Antropología para la Resolución de Problemas Forenses, la cual va a estar integrada por 4 muy interesantes ponencias. A los asistentes les decimos que van a poder enviarnos sus preguntas por medio del chat al final de cada una de las ponencias y les vamos a dar espacio a los ponentes para que puedan resolver todas sus dudas y comentarios. Entonces, a nombre de la maestra Olivia y mío, les damos otra vez la más cordial bienvenida y le voy a dar el uso del micrófono para que haga las presentaciones de la primera ponencia. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a dar inicio con la ponencia titulada Variación facial, caracterización morfológica para la identificación humana en México, a cargo de Stephanie Valeria Casillas García de la Escuela Nacional de Ciencia Forense. Adelante, Stephanie, te escuchamos. Listo, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartirla toda porque no me permite presentar. Entonces, ahí ya la pueden observar. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la doctora Ivette y a la doctora Olimpia. Y muchas gracias al Sexto Congreso de Ciencias Forenses por permitirme presentar mi proyecto, que se titula Variación facial, caracterización morfológica para la identificación humana en México. Bueno, este proyecto surge a raíz de que, a pesar de que la cara se ha concebido como un elemento único e irrepetible, no se pueden negar las similitudes que existen entre los rostros debido a procesos evolutivos similares. Todos conocemos a alguien que juramos que se parece a otra persona que conocemos. A nivel internacional se han realizado diferentes análisis que han estado enfocados en identificar la influencia del sexo, edad o ancestría justamente en la forma facial, pero pues estos resultados no pueden ser aplicados directamente a la población mexicana debido a que se sabe que existe la variabilidad interpoblacional. A nivel nacional, también existen algunas caracterizaciones que se han llevado a cabo, pero estas, la mayoría tienen un enfoque principalmente bioantropológico y no de corte forense. El problema es que en México la práctica pericial contempla la identificación facial como un método para identificar a una persona, y este se realiza a través de confronta de una fotografía con otra. Esto lo que causa es que no se obtenga una probabilidad asociada que realmente le pueda brindar un sustento estadístico a esta práctica, ya que en el país no se cuenta con bases de datos de confronta para identificación facial. Por lo tanto, los objetivos de este proyecto fueron caracterizar la variación facial en una muestra extensa de población mexicana, empleando morfometría geométrica y estadística multivariada para generación de bases de datos útiles para identificación facial humana. Entre los objetivos específicos estuvieron evaluar el error intraobservador en el proceso, caracterizar la variabilidad en función del sexo, edad y lugar de nacimiento de los individuos y comprobar la unicidad de la cara como fenotipo para la identificación humana. Para esto, la muestra que se recabó proviene de la base de datos de fotografías de ingreso a la UNAM 2018, que está compuesta por un poco más de 48,000 fotografías faciales, de las cuales se recabaron 5,000 fotografías, atendiendo a los criterios de expresión facial neutra, que la cara estuviera correctamente orientada y que las orejas fueran visibles. La cantidad de mujeres y hombres en la muestra estuvo proporcionada
y podemos observar en la tabla que la mayor cantidad de individuos recae en el grupo etario de 19 a 24 años. Además, conocemos el lugar de nacimiento de estos individuos, tanto por estado de la República como a la región a la que pertenecen. Y en este se puede observar que la mayor parte de los individuos recae en la región centro, específicamente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Tanto esta parte como la parte del grupo etario se debe a la naturaleza de la muestra. Para poder realizar este estudio se retomó el protocolo de Landmarks que se estableció por Farrera y colaboradores en el 2016 y se adicionaron 10 landmarks más para también rescatar la estructura de las cejas y de las orejas. Justo son estos puntos que pueden ver en la imagen. Y para el diseño experimental, lo que se realizó fue análisis preliminares, se llevaron a cabo análisis de regresión multivariada, de componentes principales, de conglomerados, de variación canónica y análisis discriminantes. Para la parte de la estimación de error intraobservador, se tomó una submuestra de 30 fotografías correspondiente a 15 hombres y 15 mujeres, en las que se llevaron a cabo dos pruebas, una no supervisada y una supervisada. Para la no supervisada, solamente se contó con la descripción de los landmarks y con el modelo que previamente les mostré, y para esta se llevaron a cabo 10 repeticiones con un espacio de 2 días cada una. Para la prueba supervisada, se hizo una revisión y estandarización de criterios y se hicieron 4 repeticiones con espacio de 2 días cada una. Aquí podemos observar el análisis de variación canónica que se realizó tanto en la prueba no supervisada como en la supervisada. En la no supervisada pueden ver del lado derecho de la gráfica está en color rojo la primera digitalización y hacia la izquierda se van moviendo conforme fueron avanzando los días, siempre las digitalizaciones tendiendo cada vez hacia homologarse más. En la prueba supervisada se puede observar que todas las repeticiones se encuentran distribuidas de forma homogénea en el espacio. En esta gráfica se pueden observar justamente del lado derecho la no supervisada y del lado izquierdo la supervisada, mostrando este fenómeno de la estandarización de criterios de previo y posterior a ella. Además, se realizó un análisis formal de error, de acuerdo con Singleton, en el que él establece que el error de la raíz cuadrática media no debe exceder al 2%, y aquí podemos observar que incluso en el nivel, en el criterio máximo que se obtuvo, este no sobrepasa este 2%, entonces se considera como despreciable. Además, se hizo un análisis para poder identificar individuos que estuvieran fuera del rango de variación, y para esto, en la derecha tenemos un gráfico de probabilidad normal en el que podemos observar que la mayor cantidad de individuos se ajustan a la línea recta y hay un par de individuos que se salen de ella. Lo que se hizo fue revisar uno por uno estos individuos para poder determinar qué tipo de variación era, si era una variación a causa de errores en la digitalización o en alguna parte del proceso, y se determinó que en realidad era variación normal, por lo que no se eliminaron del estudio. Para el análisis de regresión multivariada, se analizó primero la variable del sexo, en la que se puede observar que tanto el grupo de hombres como de mujeres se separaron completamente en el gráfico, lo que nos indica que en nuestra muestra justamente existía la presencia de dimorfismo sexual. Se identificaron los principales cambios asociados al sexo, que justamente se encuentran en el punto medio de la línea de inserción del cabello, en la parte medial de los ojos, en la región de la nariz, en la región mentoniana y en el lóbulo de las orejas. Con este mismo análisis se estudió la edad
Y en esta gráfica se puede observar que, como lo vimos en las tablas de frecuencia, la mayor cantidad de individuos recae en el lado izquierdo de la gráfica porque todos se encuentran en un rango de 19 a 24 años. Y se puede ver cómo de ahí hacia adelante cada vez van disminuyendo más los individuos. En esta parte, los cambios que se pudieron observar fueron menores que los que se observaron respecto al sexo y mayormente se encuentran en el área correspondiente al hélix de las orejas, en la región mentoniana y en las cejas. Además, se llevó a cabo un análisis de componentes principales, en el cual se retomaron los primeros 3 componentes por ser aquellos en los que se retoma la mayor cantidad de variación, y ahí se pudieron observar justamente cuáles son los cambios que están asociados a cada componente. Por ejemplo, en el primero es el cuerpo de las cejas, ángulo medial del ojo, el dorso de la nariz, la región oral, región bucal y las orejas. En el componente 2 es el punto medio de la línea de inserción del cabello, el cuerpo de las cejas, el dorso de la nariz, las alas de la nariz, la región oral y bucal y las orejas. Y en el tercer componente, de igual forma, el punto de la línea de inserción del cabello, el cuerpo de las cejas, la región oral, bucal y las orejas. Para ese también se evaluó la variable de sexo, y en esta gráfica también se puede observar en la combinación de los 3 componentes como los 2 grupos, a pesar de estar juntos, sí se puede observar una diferenciación en el cual el grupo de mujeres tiende más hacia la parte positiva de los componentes y el grupo de los hombres tiende hacia la parte negativa. Además, se analizó la variable del lugar de nacimiento con este mismo análisis y a pesar de que todos los estados se encuentran muy superpuestos, se lograron identificar aquellos que presentaban la mayor varianza, los cuales fueron Tabasco, Hidalgo, Puebla, Zacatecas, Michoacán y Chihuahua. Posterior a ello se llevó a cabo un análisis de conglomerados en el que se obtuvo como resultado un clúster o dendrograma, que es la imagen que pueden ver hasta arriba de la diapositiva. Es a una escala completamente porque en ese dendrograma se encuentran incluidos los 5,000 individuos de la muestra. Entonces puse aquí unos acercamientos justamente para que pudieran observar en la imagen del lado derecho cómo es que se ve una agrupación, y del lado izquierdo que pudieran ver que justamente se determinó como un punto de corte o como un criterio la distancia mínima de estos dendogramas. Se llevaron a cabo 4 diferentes dendogramas. El primero, en el que se utiliza la muestra total, se hicieron 2 más, en el que se separó la muestra de acuerdo al sexo, y un cuarto en el que se incluyeron repeticiones de una muestra de fotografías para poder realizar la validación. Este mismo criterio de distancia mínima se estableció en los 4 clústeres. Lo que se espera es que si 2 individuos están no relacionados, no se agrupen por arriba de este criterio que se estableció, sino que las distancias sean muy grandes, ya que no están relacionados, y que si son 2 fotografías de la misma persona, esto sí se presente con una distancia muy corta y de preferencia por arriba de este punto de corte. Se obtuvo que en el dendrograma de la muestra total no se presentó ninguna agrupación por encima del punto de corte, sino que todas presentaban distancias muy grandes. Lo mismo pasó en las muestras divididas por sexo. En ninguno de los 2 clústeres se presentaron agrupaciones por encima del punto de corte establecido. En el cuarto dendrograma, que fue justamente en el que se incluyeron 30 repeticiones, se calcularon en la primera imagen, pueden ver justamente las agrupaciones que se realizaron de forma correcta, pero que se encontraban por debajo de ese punto de corte, y
En el conjunto de abajo se pueden ver las agrupaciones que se realizaron de forma correcta, pero por encima de ese punto de corte. Entonces, de las 30 repeticiones que se agregaron en esta muestra, todas se agruparon de forma correcta, todas se agruparon con su par, pero al haber esta diferencia de por encima y por debajo, se consideró que el 63% de ellas, las que estuvieron por encima del punto de corte, se asumen como identificaciones positivas. El 36.66%, que fueron aquellas que se agruparon correctamente, pero por debajo del punto de corte establecido, se pueden considerar como identificaciones presuntivas. Y no hubo ninguna que se agrupara de forma incorrecta. Minutos, Stephanie. ¿Cuánto, perdón? 3 minutos. Gracias. Además se analizó la parte de la región y en esta se puede ver justamente la parte de que el centro predomina y que los grupos que tienen mayor varianza son el grupo norte y el grupo de extranjeros. Aquí se pueden ver los cambios que están asociados a la región, que a diferencia de los que vimos previamente, son menores porque no tienen esta variable no tiene tanto peso sobre los cambios. Además, se llevaron a cabo los análisis de las distancias de Mahalanobis y de Procrustes, y de los p-values para un alfa de 0.05 no se identificó ninguna asociación que fuera significativa. Para el análisis estatal, de igual forma, se identificó que Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco y Tlaxcala eran aquellos que presentaban una mayor varianza, pero también en los cambios no hay muchos cambios significativos, salvo en el primer componente en las orejas, en los labios, en el segundo un poco en la nariz, pero no son tan determinantes como los primeros. Para este también se realizaron análisis de las distancias. Para las de Mahalanobis se obtuvieron solamente un 2.70% de combinaciones significativas, que son las que están resaltadas en color verde. Y para las distancias de Procrustes se obtuvieron solamente un 8.86% de combinaciones significativas. Además se llevó a cabo un análisis discriminante en el que se puede ver del lado izquierdo se tiene el análisis original y del lado derecho el análisis posterior a 10.000 permutaciones, y en ambos se obtuvieron porcentajes altos de clasificaciones correctas de hombres y de mujeres. Por lo tanto, en las gráficas se pueden observar los grupos diferenciados con un área de traslape mínima. Los principales cambios asociados son justamente el punto medio de la línea de inserción del cabello, el extremo lateral de las cejas, los ojos, el dorso de la nariz, la región mentoniana, las orejas. En este sí se pueden ver mucho más los cambios, son mucho más notorios. Y bueno, las conclusiones a las que se llegaron fue que el error intraobservador disminuyó a medida que se realizaban más iteraciones, ya que el entrenamiento estandarizó la digitalización del fenotipo y cada vez hubo una menor cantidad de variación. Además, como les mencionaba, de acuerdo con el protocolo de Singleton, el error fue despreciable. Además, se lograron identificar los cambios morfológicos que se asociaron a cada una de las variables, identificando la presencia de dimorfismo sexual en la muestra, y al menos para este análisis se determinó que ni la edad ni el lugar de nacimiento representaban variables discriminantes. Y por último, en el análisis de conglomerados se observó que tanto en muestra general como en la muestra dividida por sexo se obtuvieron el 100% de agrupaciones correctas, y que para las validaciones, como les mencionaba, hubo un 63% de identificaciones positivas, un 36% de identificaciones presuntivas y un 0% de identificaciones erróneas. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Stephanie, por tu presentación y por ajustarte el tiempo. Entonces vamos a tener, una sesión de preguntas. Por el momento creo que no hay comentarios ni preguntas. Vamos a esperar a ver si más adelante surge algún comentario.
Les recuerdo que sus comentarios y preguntas las pueden hacer por medio del chat. Entonces, estaremos aquí anotándolas para decírselas al ponente al final de su presentación. Y bueno, continuando con el programa, la siguiente ponencia está a cargo del doctor Mirsha Quinto Sánchez de la Escuela Nacional de Ciencia Forense y se titula Patrones de unicidad facial 3D en poblaciones latinoamericanas aplicados a la identificación humana. Le damos la palabra al doctor Mirsha para que nos haga su presentación. Hola, sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Listo. Bueno, pues de rápido, muchas gracias por la presentación y bueno, continuando con esta parte, digamos, de caracterización de fenotipo facial, en el laboratorio pues hemos estado desarrollando algunas líneas de investigación sobre ello y pues algo de los resultados es esto que les presento. Y bueno, pues todo radica en esta idea, digamos, de hacer o tener elementos para poder identificar a las personas. Utilizando el fenotipo facial y de ello, pues es importante justamente analizar este patrón de unicidad que puede acontecer, ¿no? En este fenotipo que ya Stephanie muy bien nos enseñó que pues sí, tiene un patrón de unicidad. Esta cuestión es justamente lo que hizo Stephanie, es justamente definir estos patrones de similitud y disimilitud en el fenotipo y poder nosotros dar pues una respuesta justamente de qué cantidad de error podría haber en estas asociaciones. El presente trabajo surge, digamos, de la revisión de años de literatura respecto de, digamos, de cuántos biométricos podríamos estar utilizando para poder nosotros trabajar con personas, sobre todo vivas, y aunque hay una aplicación post-mortem, pero sobre todo vivas, y poder identificarla, ¿no? Y bueno, la cara, como pueden ver en esta revisión sistemática que se hizo, pues representa una opción, digamos, un biométrico para realizar la identificación con varias metodologías, ¿no? La metodología visual, la metodología métrica, que ahí dentro está la morfometría geométrica, y los métodos de superimposición, ¿no? De fotografía cráneo, fotografía, etcétera, etcétera. Bueno, y el trabajo surge de la lectura de las guías de identificación facial internacionales que hay, en donde en la sumatoria, digamos, el resumen de sus recomendaciones, desestiman a la fotoantropometría como un método de identificación. Entonces, esa controversia, en su lectura, nosotros dedicados al tema de identificación facial, nos decidimos a revisarlo. Y bueno, nos llamaba la atención la cita que hacían en sus puntos 6.4.3 respecto de justamente estos artículos que sustentarían el uso o no de la morfometría facial para identificación humana. De la revisión de estos 3 papers, pues 2 tratan con variabilidad normal, digamos, es como el trabajo de Stephanie, y el del medio que está en ese cuadrito sí presenta una controversia respecto de la aplicación de la morfometría geométrica, bueno, de la técnica métrica en realidad, porque no es morfometría, de la técnica métrica en el uso de identificación facial. Como ustedes pueden observar, pues son 4 los puntos que utilizan para captar el fenotipo facial que está, digamos, en cuestión, ¿no? En forense. A esto, pues bueno, nosotros tenemos también ya trabajos previos que desde varias, tanto tecnologías como acercamientos, metodologías, han sustentado, ¿no? La evaluación de la pertinencia del fenotipo facial como parte de estos biométricos que se pueden utilizar, ¿no? En contraposición a lo que Kleinberg en el 2017 presenta en la revista. Entonces nosotros dijimos que podíamos hacer un ensayo respecto de esto, ¿no? Esto también, bueno, tiene que ver mucho con esta visión que se tiene respecto de las ciencias forenses y esta crítica que se hace en muchos de los estudios acerca de que pues nosotros como forenses no hemos realizado estudios de corte poblacional grandes como para de verdad comprobar que se trata de fenotipos que tienen unicidad, ¿no? Ese es el primer paso, digamos, de todo trabajo y que mucho tiempo se ha debatido entre esas dos vertientes sobre si sí hay un patrón de unicidad en determinados fenotipos o no, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos era la arcada dental anterior, otro de ellos, por ejemplo, podría ser los senos frontales, las huellas dactilares, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una disrupción entre la parte, digamos, de la comparación 1 a 1, en donde dicen esto no sirve para nada, y otra, por eso le puse ahí los 2 papers, digamos, que se pelean entre ellos, y otra visión es la que trae a la probabilidad como un método también
de uso, ¿no? Como lo hacen en genética, calculando índices de verosimilitud para saber que ese fenotipo, qué tan frecuente o no es en una población determinada, ¿no? Que digamos que es la vía que hoy domina la parte científica. Nosotros ocupamos un modelo de biodistancia en donde vamos a hacer comparaciones para establecer justamente entonces la probabilidad de que la distancia entre dos fuentes de información que yo estoy comparando, en este caso biométricos y específicamente la cara, pues se trata de la misma persona o no, y el criterio es de distancia mínima, es decir, en ese morfoespacio en donde puede haber una población completa, pues debería de ser la mínima distancia posible entre cada par de individuos, ¿no? Y entonces con eso nosotros podemos calcular pues una probabilidad. Entonces el objetivo de este trabajito, les comentaba, pues era un poco presentar evidencia sobre el patrón de unicidad facial en poblaciones latinoamericanas usando morfometría geométrica y estadística multivariada y evaluar este protocolo de Kleinberg del 2017, ¿no? Es decir, qué pertinencia tiene el utilizar 4 landmarks o no para caracterizar el fenotipo facial, ¿no? Nosotros, de hipótesis, que es la hipótesis de nuestro modelo, es que se espera pues encontrar distancias fenotípicas entre individuos grandes como indicadores de unicidad y aplicando estas pruebas, digamos, de validación, pues esperemos que todos los individuos que sea una réplica, ¿no? De este individuo, pues agrupen de manera correcta en un 100%, ¿no? Para este estudio, tomamos una muestra de 4,126 individuos entre 18 y 85 años, con esas diferencias entre los sexos, más o menos podría considerarse un criterio 1 a 1, y con esta distribución en diferentes países latinoamericanos, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú. Perú es el país que menos cantidad de personas tuvo porque, digamos, el insumo de los fenotipos que ellos daban era diferenciado y Chile tendría la mayor cantidad de personas con 1,413. Este estudio, si bien trabaja con estos países, para esos números muestrales los consideramos pues, cerca de representatividad de cada uno de la varianza fenotípica que podría tener cada país. Esto ya había sido utilizado en otros papers del grupo, varios artículos que se han publicado, entonces digamos los datos están libres por si alguien quiere comprobar todo lo que yo digo y pues están a su disponibilidad. Es un protocolo que se creó con fotogrametría a través de 34 puntos faciales y entonces vamos a comparar esos 34 puntos contra los 4 landmarks que nos presenta Kleinberg, ¿sí? Vamos a utilizar un análisis generalizado de procrustes, que es como, digamos, estandarizar que todos lleven la misma escala, rotación y traslación. Vamos a utilizar el PSA, que es el análisis, digamos, de caracterización general que todos utilizamos, y un modelo de agrupación clúster para saber justamente cómo se están agrupando al final estos individuos. Trabajamos con una agrupación un poco compleja, espero no confundirlos mucho, pero digamos de la muestra total le adherimos 185 réplicas, o sea, 185 duplicaciones de estas digitalizaciones que hicimos con los fenotipos. Y vamos a ver para los dos protocolos, entonces va a haber resultado para 34 landmarks, para 4 landmarks y además por país, ¿no? Para cada uno de los países. Y entonces evaluamos los dos para el fenotipo sin réplicas y con réplicas para ver los taxones cómo estaban, digamos, en la forma de clasificaciones correctas, incorrectas, o en el caso de que se pudiera dar mimetismo, es decir, una persona que se pareciera a ese par sin tener relación genética próxima, ¿no? Entonces, acá les presento los resultados. Fíjense cómo hay una cuestión importantísima respecto, digamos, del protocolo que ven acá sin réplicas, respecto de lo de abajo, ¿no? Fíjense los valores, digamos, en general de varianza, y eso es importante cómo, digamos, hay una diferenciación de reducción de varianza respecto del protocolo que uno está manejando. Esto en morfología es muy importante porque digamos que uno está captando menos cantidad de varianza respecto del protocolo de landmark que está utilizando, ¿no? Entonces, esta es la primera implicación que tiene el trabajo, ¿sí? Identificar que hay una reducción en la cantidad de varianza que uno está reteniendo en el uso de 34 puntos respecto de 4. Otra cosa importantísima, pues fue justamente la parte de los resultados finales en torno a las clasificaciones correctas, ¿no? Fíjense cómo en el caso, digamos, del modelo general, tenemos unas clasificaciones que son del 83% de clasificaciones correctas, 14% de incorrectas, y fíjense qué interesante, 2,16% de mimetismo facial, es decir, naturalmente conocemos ya entonces que en las poblaciones latinoamericanas va a haber un porcentaje de mimetismo que va a estar ahí siempre y eso, digamos, es importante también el reporte.
Si nosotros vemos las réplicas, observen lo que pasa, que nosotros logramos ese 83%, es la sumatoria de estas dos, lo logramos muy bien cuando hay muchos landmarks, ¿no? Pero fíjense lo que pasa abajo, ¿sí? Todos se van al lado de incorrectos, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues también que el uso de pocos landmarks lo que va a hacer es que no podamos identificar a las personas, ¿no? Esto puede decir, pues eso es bien lógico, ¿no? Yo no sé para qué hiciste tanto estudio. Sin embargo, esto se presentó en una revista, en el Journal of Forensic Science. Entonces, está validado, digamos, por la comunidad científica y es un criterio para desrecomendar una práctica forense que pueda ayudar a identificar a las personas. Y, pues bueno, se trata obviamente de un efecto que en realidad es la poca captura de varianza del fenotipo de estudio y no en realidad que la técnica no sirva, ¿no? Fíjense en el caso de sin réplicas, ¿no? O sea, naturalmente la cara tiene un 98% de clasificaciones correctas, ¿no? O sea, es decir, el fenotipo no se agrupa de ninguna manera y tiene distancias grandes respecto de las incorrectas, ¿no? Y el patrón totalmente contrario en el landmark de 4, digo, en el protocolo de 4 landmarks, ¿no? En donde todas son incorrectas, o sea, todos se agrupan contra todos, ¿no? Es decir, no logra diferenciar entre los fenotipos, lo cual pues es también muy esperable en términos de la teoría, digamos, morfológica, ¿no? Entonces nos parece siempre muy raro entender cómo un artículo así haya llegado a publicarse, ¿no? Ese todavía es un misterio que no hemos podido resolver. Bueno, les pongo acá un ejemplo de lo que es, bueno, Stephanie nos mostró un preview, pues este es otro ejemplo de una base de datos larga de lo que se trata, digamos, de la evaluación real de los casos. Entonces, en un caso forense yo tendría 2 fotos, las marco, las meto a la base de datos y en algún momento estaría el par ahí y yo podría asignar una clasificación correcta o incorrecta, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que ven aquí, el verde es el que es correcto, ¿no? Aquí tengo 2 casos que solamente puedo ponerlos como presuntivos porque nuestro criterio estadístico es robusto, entonces están por debajo de ese intervalo que le citó Stephanie, por lo tanto solamente pueden ser presuntivos. Y finalmente un caso de mimetismo. Un individuo que se mete en la clasificación de 2, ¿no? Y es porque se parece. Fenotípicamente nos parecemos, eso es natural. Y ya sabemos que por lo menos ese factor de error va a ser en el 2%. Inclusive en un peritaje antropológico de identificación facial, nosotros podemos reportar ese fenómeno y es de suma relevancia, ¿vale? Bueno, acá les pongo también la diferencia entre lo que se ve un clúster con réplicas en el protocolo Candela y en el otro que es en el protocolo del grupo de trabajo científico, ¿no? Vean que todos se mezclan entre todos, entonces no tengo distancias grandes porque no puedo capturar el fenotipo, ¿no? Y bueno, finalmente un poco la parte, digamos, del debate respecto de esto para ir cerrando es sobre la cuestión de unicidad, ¿no? Nosotros nos catalogamos dentro de esta cuestión de probabilidad y analizamos justamente cómo la mala interpretación de la variabilidad humana llega a publicarse inclusive en revistas científicas, ¿no? Validadas por pares y hacen que la técnica, digamos, de identificación humana, en lugar de ir hacia una cuestión, digamos, prospectiva respecto de la confiabilidad, pues tenga este tipo de cuestiones, ¿no? Es algo preocupante. Este método también ya ha sido validado, se validó en la arcada dental anterior, la publicación de otro alumno, en donde también resolvimos un poco esta controversia que había respecto de la distancia mínima, agregándole el estudio de clúster para poder como un poco tener una topología de los datos, ¿no? Y bueno, se validó y también obtuvo resultados muy buenos, llegando a entre en el peor de los escenarios, 85% de confiabilidad, y en el mejor de los escenarios 99.26%, ¿no? Lo cual, bueno, pues son buenos rubros, digamos. Esta metodología, además, entonces, puede ser aplicada a otros fenotipos, ¿no? Lo cual también sería de interés. Bueno, esto es lo que le comenté de la topología. Y bueno, pues nosotros vamos al revés ahora. Esto lo tenemos que publicar porque no está publicado, pero pues tenemos evidencia suficiente para descartar que el protocolo de Kleinberg tenga remota forma de ser aplicada a el contexto, digamos, forense. No sabemos por qué se eligió ese protocolo, de dónde salió, no tiene respaldo en ninguna de publicación anterior, pero se usa, ¿no? Entonces, bueno, aceptamos la hipótesis que dijimos al principio, ¿no? Encontramos distancias grandes entre individuos, respaldando el patrón de unicidad en el fenotipo facial con 34 landmarks y además en tercera dimensión, eso es importante decirlo.
Se evidencia que el 88% de unicidad fue encontrada en la cara, lo cual es una maravilla. Y esto que me parece importante también, ese 2.6% de mimetismo y 14% también relativo al error. Este protocolo de Kleinberg del 2007 reduce dramáticamente la varianza perdiendo el poder estadístico, ¿no? Obviamente está más que demostrado. Y bueno, finalmente los voy a invitar a que participen al proyecto en donde justamente estamos recabando nueva información, tanto como tridimensional y otros fenotipos para justamente hacer un poco este trabajo. Estamos mudando nuestra página, pero nos van a encontrar en la ENACIF, en la página de la ENACIF como FaceMX. Y bueno, estaremos muy contentos si ustedes también pueden contribuir justamente a hacer este tipo de validaciones poblacionales a gran escala, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Fue corriendo, pero bueno, ahí está. Muchas gracias, Mirsha, por tu participación. Y bueno, tenemos una pregunta que me parece importante porque es como, pareciera una pregunta muy básica, pero tiene que ver con los conceptos, ¿no?, que se están utilizando. Y nos preguntan ¿qué, qué significa landmark? Si podrían explicarnos, por favor, ya sea Stephanie o Mirsha, qué es un landmark, ¿no? Que pues es como un concepto muy importante a lo largo de las exposiciones que se han estado hasta el momento. ¿Quiere contestar, Stephanie? Adelante, doctor Mirsha. Bueno, un landmark es un punto en un espacio tridimensional que es homólogo entre estructuras y nos sirve para caracterizar la variación biológica. Entonces, antes le llamo, bueno, más bien estamos ocupando un anglicismo, o sea, esta cosa viene del inglés y la traducción sería o punto craniométrico, punto facial, punto somatológico también podría ser. Ajá, es un punto en el espacio. Y si es una fotografía es 2D, y si es y tiene dos coordenadas, X, X, Y, y si es en 3D, pues es X, Y, Z, ¿no? Entonces sería un punto craniométrico. Y bueno, yo nada más tengo la duda. La metodología que nos platicaste hace un momento que utiliza pocos landmarks, ¿es la que se utiliza en México o debido a que se ha observado que pues que no era muy funcional, ya se dejó de usar aquí? Es la anterior, la del 2007. Es que es medio tramposo porque en realidad o sea, solo no recomiendan, pero no dicen el por qué, una. Y aquí en México nadie lo utiliza, que yo sepa. No, afortunadamente creo que justo la comunidad siempre fue receptiva a que pues esa cosa era una locura. Pero lo que nos llama la atención es que se haya publicado, ¿no? O sea, es medio raro, ¿no? Ustedes imagínense que pues según nosotros siempre nos pasamos por una revisión por pares muy estricta y este tipo de cosas sigue sucediendo en la literatura, que tenemos artículos que pues, son de dudosa procedencia, pero están ahí. Entonces, más bien era ese el conflicto. La antropología física mexicana tiene una tradición muy buena respecto de somatología y antropología, entonces, no, creo que ahí nunca fue problemático, ¿eh? Simplemente que tú tienes un estándar internacional y claro, si tú vas a presentar una prueba, ¿verdad? Te van a decir, oiga, pero el grupo de trabajo científico dice que eso no sirve y ya te van a quitar, digamos, tu prueba de manera inmediata con nada, o sea, ni siquiera con otro aporte mayor. Entonces, sí, ese era el problema, digamos, de hacer este tipo de estudios. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con el programa. Les recuerdo que pueden seguir poniendo sus comentarios y preguntas, aunque sean de las primeras ponencias. Al final podemos, pues, enunciarlas aquí. Y vamos con la siguiente ponencia. Oli, muchas gracias. Yo antes de darle el turno a nuestra tercera ponencia, quisiera aprovechar que tenemos como unos minutitos para hacerle una pregunta a Steph y una pregunta a Mirsha, que me parece que podría ayudar a clarificar la relevancia de sus aportaciones, ya que recordemos que estamos en una mesa de antropología que
propone resolución de problemas forenses, que no es necesario decir los problemas, pero a lo mejor sí enfatizar en esta área donde ustedes podrían mejorar. Bueno, me quedó muy claro en la ponencia de Mirsha, pero bueno, voy a plantear las dos preguntas para Steph. Para Stephanie sería, eh, es muy relevante los resultados que vimos, no sé si nos está escuchando Stephanie, creo que sí, ¿verdad? Que vimos sobre tu análisis y cómo hay em, un reconocimiento de sexos que podemos dividir, ¿no? Tus gráficas son muy representativas, sexo femenino, sexo masculino. La pregunta sería, em, ¿qué condiciones deberían tener? O sea, si quisiéramos aplicar, no sé, las fiscalías te preguntaran o los expertos forenses, ¿cuáles serían las condiciones o los criterios que deberían tener esas fotos para obtener los resultados que tú obtuviste para poder determinar asociados al sexo? ¿Cuáles serían las condiciones? Y de una vez digo la segunda pregunta para, o bueno, no, mejor contesta para que no se nos olvide. Te escuchamos, Esther. Ok. Bueno, para empezar, sí se trató de un escenario controlado al intentar que las fotos justamente cumplieran con los criterios de inclusión que mencioné al principio, que eran que estuvieran correctamente orientadas hacia el frente los rostros, que las orejas fueran visibles y que justamente contaran con una expresión neutra, que no estuvieran como sorprendidos, como sonriendo, o sea, que fuera como lo más neutro posible. Y pues creo que es a su vez un acercamiento a un escenario real que yo no controlé la toma de fotos. O sea, yo no controlé justamente los parámetros ni hace datos de fotografiales y pues la filtré. Entonces, justamente, con que solamente se cuidara este tipo de criterios, sería posible utilizar la base de datos identificar a una persona o justamente obtener estas pruebas asociadas. Es que pienso, Steph, en que ahora con las redes cada vez hay como más accesibilidad a las fotografías de las personas, pero pienso que esas no, ¿verdad? Dado los criterios de inclusión, se descartarían muchas que podríamos encontrar de manera fácil, digamos. Esas no. Bueno, ya no, creo que perdimos conexión con Stephanie, pero bueno, ya sé Perdón, dejé de que escucharte. sí, 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 te decía que entonces las fotos que regularmente tenemos como acceso, por ejemplo, a las redes sociales, esas no servirían porque no cumplen con los criterios de inclusión. Pues justamente si alguien tiene una fotografía como tipo de currículum en el que esté justo viendo al frente y algo que justamente esté dentro de los criterios, se podría utilizar sin problema. Ok, muchas gracias, Stephanie. Y la pregunta para el doctor Mirsha Quinto, en el dendrograma que nos mostraste, Mirsha, tal vez sería muy relevante que nos platicaras ¿cómo defines ese intervalo que nos llevaría en esta aplicación del método para la resolución de problemas? ¿Cómo defines ese intervalo en el que tú dices este es positivo y este lo pasamos a presuntivo porque está debajo? ¿Cuál fue el criterio de eso? Ahora tenemos un criterio arbitrario porque el método estadístico que utilizamos es un clúster que utiliza un algoritmo que se llama UPGMA y la agrupación que hace remuestrea las distancias, o sea, calcula la distancia mínima y la va remuestreando en la siguiente, toda la base de datos y así va hasta que termina. Entonces, la matriz original de distancias, no, si yo calculo un radio, digamos, mínimo y máximo, no va a corresponder a la escala del dendrograma original.
Eso es un problema de la técnica estadística. Pero, pues simplemente definimos que el primer punto de la escala que nos presente el dendrograma, ese es nuestro punto de corte, ¿no? Y es muy robusto porque realmente pues es una distancia súper chiquitita. Entonces eso, o sea, ahora, hasta este momento, hemos establecido un criterio arbitrario, que es ese, o sea, nuestra escala que nos da, digamos, naturalmente nuestro dendrograma, en el primer punto de la escala trazamos ese punto de corte. Esperemos que luego la doctora Sofía Huerta Pacheco nos ayude a calcular estadísticos para ello. He dicho. Muchas gracias, Mirsha. Pues excelentes ponencias. Vamos a dar continuidad con nuestra tercer ponente. Gracias por tu paciencia, Laura, porque quise aprovechar los minutitos para escuchar sus opiniones. Pero bueno, es el momento de presentar la tercera charla que se titula Modificaciones corporales en las ciencias forenses. El tatuaje como herramienta para la identificación humana. Un tema súper interesante y lo va a presentar Laura Corrales Blanco, que es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bienvenida, Laura, y te escuchamos. Gracias, se ve bien, ¿verdad? Muy bien, lo vemos bien. Vale, pues empezamos. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. A ver si puedo pasarlo. Ahí estamos. Voy a intentar apegarme lo más posible a estos 15 minutos, aunque tenga que hablar medio deprisa. Pero hoy os quiero presentar de manera muy breve parte de mi investigación y propuesta para trabajar con los tatuajes en el contexto forense, que en realidad no es nada nuevo, pero bueno, pues quizá pueda aportar un poquito más. Y pese a que habría mucho que decir al respecto, voy a centrarme solamente en ciertos desafíos que observé. Entonces, de manera muy rápida, os pongo en contexto. Durante el periodo en el que estuve trabajando para la cooperación internacional, teníamos varios proyectos de colaboración con servicios médicos forenses del país y eso me dio la oportunidad, gran oportunidad de poder estar en varios de estos lugares por periodos más o menos prolongados y ver desde fuera cómo se estaban trabajando las identificaciones. Una gran cantidad de personas que entraban en condición de persona fallecida sin identificar portaban tatuajes y muchas veces estos eran la clave para la identificación y aún así tanto su documentación como su fotografiado y después su cotejo no eran tan sistemáticos y se perdía muchísima información. Y también ocurría que en las áreas de AM, ¿no?, de entrevista, había muchísimos problemas porque no se preguntaba sobre estos diseños y si se hacía pues no se tomaba bien la información o luego no era fácilmente contrastable. Entonces, los desafíos a los que nos vamos a enfrentar y que también fueron hipótesis y luego se confirmaron, pues en realidad fueron un poco estos, ¿no? Fueron varios, yo me voy a centrar en estos para la investigación. La homologación, es decir, que cada estado tiene sus protocolos internos, sus bases de datos internas y una actuación determinada. La comunicación, que a veces entre instituciones de un mismo estado no se da, por lo que se dificulta muchísimo el intercambio de información y esto impacta drásticamente las identificaciones y si esto ocurre a nivel local, imaginaos cómo se replica incluso a nivel nacional. La criminalización hacia los tatuados, que sigue estando muy vigente, en mucho más de lo que pensamos, y esto se observa también pues, en esas personas fallecidas sin identificar que entran en los MFOs y que pues, portan ciertos tatuajes, ¿no?, con ciertos diseños que automáticamente se asume que pertenecen a organizaciones criminales o, como dicen muchos, que están en malos pasos. Y por último, el tema de la subjetividad, que va a ser muy importante para esta presentación, y es que lo que uno ve y describe, pues quizá no es lo que en realidad se quiere mostrar. Nos ocurrió, por ejemplo, con un caso de un tatuaje que había sido descrito como una sirena que tenía detrás un faro y resultó que luego era la torre de una cárcel muy específica de un estado de México y una prostituta. Entonces, estas cosas pasan y dificultan mucho la investigación y el cotejo de tatuajes, pero igual que hay desafíos, también hay oportunidades. Y es que los tatuajes son una gran herramienta porque su descripción y fotografiado se hacen rápido si hay una sistematización, además no implica altos costos y si se quiere acceder a tatuajes, por ejemplo, en grandes quemados o en cuerpos en avanzado estado de putrefacción, pues a lo mejor se puede invertir en un filtro para una cámara o en una cámara a la que le vamos a poner un filtro especial, pero más allá de eso, para empezar, no necesitamos mucho más. Por otro lado, el registro es bastante sencillo si de nuevo se sistematiza y por último ya contamos con catálogos existentes que nos permiten tener guías elaboradas para llevar a cabo estos registros y estos son un poquito los que vamos a ver, ¿vale? Entonces, vamos a hacer como un rápido recorrido
a lo largo del tiempo. No vamos a ver todos, obviamente, pero sí los pioneros, los más famosos, además de los que tenemos para México. Y obviamente los primeros intentos por catalogar tatuajes pues van a venir de la mano de Lombroso y compañía, ¿no? No solo bajo la idea de este hombre criminal o del tatuaje criminal, sino bajo un contexto de higienización y ordenación de la sociedad y por ende de las cárceles, que luego llega a México con el Porfiriato bajo el lema de orden y progreso. Entonces, si nosotros nos fijamos en estas primeras configuraciones y en estos primeros catálogos, pues vemos tatuajes propios de pederastas, de desprecio, de venganza, categorías que actualmente pues obviamente no se utilizan, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esta evolución. Pero recordemos que los tatuajes, sobre todo el carcelario, al final también emergen como una codificación lingüística dentro de un sistema de control total, por lo que se establecen símbolos y mensajes fácilmente traducibles por otros reos que no necesariamente pueden leer o pueden visualizar y entender los guardas. Entonces, si a alguien le interesa mucho el tema, pues puede consultar el tatuaje de los gulags rusos. Aquí tenemos a la Assange también, que sigue un poquito esta estela, aunque no era muy partidario de la criminalización de todos los tatuados como Lombroso, pero aquí vemos la aparición del tatuaje médico legal y vemos que se comparten muchas categorías de esta clasificación, los patrióticos, religiosos, militares y siempre la aparición de los amorosos y eróticos. Posteriormente, ya en México, tenemos a Martínez Vaca, que junto con Vergara trabajaron muchísimo en la cárcel de Puebla y luego él tuvo un papel muy importante en Lecumberri. Escribió un libro además sobre tatuajes que ganó premios y que el mismo Lombroso alabó, así que ya podéis ver un poco por dónde parte y como ese pensamiento de este autor, que por supuesto es una de las piezas también de la antropología criminal que comienza en México en el siglo XIX. Aquí vamos a ver de nuevo la clasificación, mucho más escueta, pero tenemos categorías muy similares como la erótica o la religiosa y aparece una nueva que es la antirreligiosa. Ya para 2011 en México también está esta, la de Hermosillo et al. En estudios de antropología biológica, se utiliza mucho en el ámbito forense actual y fijaos, recuperaron dos clasificaciones, una de Bonet y otra de Ferrer-Cagigal y además añadieron otros datos como qué motivos está tatuando, en qué región, en qué lado, cuál es el número de tintas que se están utilizando, longitud y anchura. Entonces es una continuidad de ciertos motivos como los eróticos, peligrosos, la. En Estados Unidos aparece la ANSI NIST, que yo la he hecho muy pequeñita para que os hagáis una idea, pero es una base muy grande, sobre todo porque forma parte de todo un complejo biométrico que ha recibido muchísimas quejas. Si os fijáis aquí, por ejemplo, tiene uno que se llama símbolos criminales y este es el problema con esta base que se ha criticado. ¿Qué es criminal? ¿Qué es un tatuaje criminal? ¿Todos los que llevan santas muertes son automáticamente criminales? Pues obviamente no. Entonces es una como de las grandes críticas que ha recibido. Desde Brasil, por ejemplo, tenemos la de Bretas y Santos, que fijaos, aquí ya están viendo motivos relacionados con muertes violentas. Y pues la categoría y la catalogación cambia bastante. Vemos tribales, orientales, tatuajes de memoria, de homenaje o incluso de astrología. Otra de las últimas que se ha hecho en México, que en esta yo participé justo con el trabajo en la cooperación, fue la de Vin Gruber, que se hizo en Jalisco. Entonces, fijaos aquí, vuelve a ser una categorización muy simple, pero aquí quizá yo añadiría que lo más importante que se hizo es añadir la categoría de no reconocible, ¿no? Porque si no, los tatuajes que no podíamos reconocer caían como en este limbo y no sabíamos dónde meterlos. Ahora, quiero centrarme en el tema de la subjetividad para esta presentación, ¿vale? Porque es bastante importante. Lo que yo hice en mi investigación es que escogí varios tatuajes que iban de lo más simple a más complejos y les pregunté a 4 o 5 peritos que los describiesen. ¿Ok? Entonces, el tatuaje es sencillo. En este caso, por ejemplo, pues he puesto 4 y vemos que pese a que las descripciones pues, son parecidas entre sí, algunas van a ser más anatómicamente precisas y técnicas que otros, ¿no? Uno de los peritos, llega a afirmar que este tatuaje es de mi vida loca. Entonces, lo que debemos pensar cuando se describen estos tatuajes es que a veces, cuando son muy técnicos, las personas que están cotejando la información, que a lo mejor son antropólogos, que a lo mejor no tienen una formación médico-legal ni siquiera, muchas veces no entienden un vocabulario tan técnico. Entonces, no podemos dar por sentado que los que cotejan sepan de anatomía o sean, como os he dicho, antropólogos. Fijaos este tatuaje que se complica un poquito más y vais a ver cómo empiezan a cambiar mucho las definiciones,
¿vale? Aquí, fijaos que uno dice que son unas manos orando con un rosario y una paloma, aunque hay dos palomas. Entonces, dependiendo de la persona que esté cotejando la información, a veces va a dar por sentado que como pone una paloma, ya no es esa persona. Entonces, muchas veces esto ya nos va a privar de esa vía de individualización. El perito 3 describe mucho más, habla de la técnica, dice que incluso hay manos con mangas, ¿no? Pero imaginaos si la persona tiene 15 tatuajes así, igual de complejos, y este perito 3 tiene que describir uno por uno cuando tiene un rato muy reducido para hacer un dictamen. Se complica, ¿verdad? Fijaos este que es aún más interesante porque es muy específico y los que saben de mitología nórdica pueden reconocer los símbolos, pero quien no sabe de mitología nórdica pues no los va a reconocer. Entonces aquí están descripciones, uno de los peritos incluso dice que al ser tan complejos se necesitarían fotografías y eso es algo que hemos visto mucho, o sea, fotos mal tomadas que ni siquiera se toman, otras veces se dice en la descripción algo muy somero y se espera que la foto lo complemente, pero la foto se pierde en el proceso, entonces ya no tenemos información, etc. Uno de los peritos, que no sé si lo puse aquí o es pues el que me falta por poner, en realidad nombra cada símbolo porque conoce la mitología nórdica, pero de nuevo, a la hora de cotejar, si la persona que lee el Bergvisir y luego no sabe lo que es, pues seguramente pase de largo porque muchos cotejos aún se hacen de manera manual. ¿Ok? Vale, entonces, ¿cuál sería como la recomendación? Pues la propuesta es sencilla. Las codificaciones son siempre muy útiles para evitar caer en la subjetividad, para ser rápidos y para ser precisos. Si una persona, es lo que os he dicho antes, tiene 15 tatuajes, pues describirlos uno a uno a lo mejor no le da tiempo porque tiene otros 30 PFSI a los que tiene que hacerle sus dictámenes, ¿vale? Si seguimos una codificación siempre va a ser más sencillo. Ahora, todas estas codificaciones describirían estas 4 imágenes de la misma manera más o menos. Algunas dirían que es religioso, otras dirían que es un tatuaje de símbolo más religioso, pero todas serían santas muertes y ya. Y teniendo en cuenta que un tatuaje como la Santa Muerte se ve tanto en los semefos, no es muy individualizante describir, esto es una Santa Muerte, es un símbolo, ajá, ¿veis? Entonces, al final vamos a tener que buscar una Santa Muerte entre miles de santas muertes. Sin embargo, si afinamos más el criterio descriptivo, sin alejarnos de la codificación, podría funcionar. Vamos a tomar estas 4 y vamos a ver qué hay de diferente en estas 4. Vemos 2 tatuajes profesionales y 2 semiprofesionales. Además, en 2 de ellos la Santa Muerte está de medio cuerpo y en otros 2 está de cuerpo completo. ¿Queremos ir más allá sin dejar de ser precisos y objetivos? Fácil, vamos a observar que 2 de ellas tienen una azada y las otras van a tener una mano rezando. Después de ver tantas santas muertes como me ha tocado ver, pues al final para mí es fácil reconocer cuáles son como estos puntos en común. Pero fijaos, podríamos simplemente decir, ok, tengo una santa muerte, cuerpo entero, medio cuerpo, rostro. ¿Se ve la cara o no se ve la cara? ¿Tiene una azada, tiene una bola entre las manos o está rezando? No necesito describir mucho más. Solo con eso ya estoy acotando los rangos de búsqueda, ya estoy individualizando. Obviamente aquí siempre va a ayudar tener a mano una buena entrevista M con el familiar que ha reportado la desaparición y que aporten fotografías o incluso que se busquen estas fotografías en las redes sociales. En la investigación que hice, más de 1.900 personas que entrevisté que tenían tatuajes decían que en un total el 70% de ellos colgaban fotos en sus redes sociales. Por lo tanto, es una herramienta que hay que utilizar. Con el lettering va a pasar igual. Ok, vamos a ver aquí. Los números y letras van a ser muy típicos en el tatuaje mexicano, sobre todo nombres propios, frases elaboradas, fechas de nacimiento o incluso de muerte. Fijaos este tatuaje de Mi Vida Loca. Dice lo mismo, pero son 3 estilos muy diferentes. ¿Por qué no, en vez de decir simplemente tatuaje de letras que dice Mi Vida Loca, nos centramos un poco más en describirlo? Esta sería una posibilidad. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, letras de estilo gótico, que además tienen decoración, como el que vemos más a la derecha, o letras que son muy simples, que además se ve que es un tatuaje amateur, que no tiene mucho trabajo profesional, como el del centro, y luego vemos una caligrafía que puede ser, como se denomina, estilo cómic, ¿no? Que incluso tiene sombreado alrededor. También podemos escribir si las letras están rellenas o no están rellenas. Esto nos va a ayudar muchísimo también bajar ese coto y además vemos que ciertos tatuajes van acompañados de otros tatuajes que además nos van a dar mucha más información. Os dejo entonces a vosotros y a vosotras, ¿no? 2 tatuajes que simbolizan
el hecho en México, famoso, que también aparece mucho en los semefos, y que tienen dos estilos diferentes. ¿Cómo los clasificaríais? Para que no recaigan los dos en lo mismo, podamos individualizar un poquito más, pensar. Para concluir, a mí me gustaría decir que es de suma importancia tener en cuenta tres factores. El primero es el de los migrantes. O sea, México es un país de paso de migrantes, muchos de ellos muy víctimas del crimen organizado, portan sus propios tatuajes y eso que pueden tener una mezcla de tatuajes locales y mexicanos. Es tener fichas AM muchas veces de estas víctimas. ¿Por qué? Porque pues, los familiares ni siquiera saben dónde están, dónde desaparecieron, no vuelven a saber nada de ellos, entonces no saben con quién reportar. Así que aparte de deber crear vías de intercambio de información entre países expulsores de personas y receptores para su identificación en estos casos, deberíamos asegurarnos de que la información sobre esos tatuajes contemplen esas diferencias con respecto a los demás, esas diferencias locales. Luego está el tema de los tatuajes que nos indican trata de personas, ¿no? Tatuajes que además suelen tener nos indican propiedad. En la literatura académica, sobre todo la relacionada con urgencias hospitalarias y de ámbito médico, pero nosotras y nosotros como forenses deberíamos poner mucha atención en comenzar a identificar tatuajes que estén asociados a trata de personas, sobre todo de corte sexual, y que además suelen ir acompañados de otras modificaciones, como pueden ser tatuajes permanentes de tipo cosmético o incluso silicona en pechos y en glúteos, ¿no? Van muy ligados siempre. Y finalmente, entre las condiciones también a tener en cuenta para hacer todas estas codificaciones y trabajar con los tatuajes en el ámbito forense, pues evidentemente es cómo se captura la información. O sea, la fotografía que no se toma o la descripción que no se hace o a la que no se le presta mucha atención es, como se dice en arqueología, un contexto perdido para siempre, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no podemos relegar toda una foto o toda una descripción, porque sobre todo, tal y como estamos viendo en las irregularidades que se cometen en los semefos, muchas veces esta información se pierde, ¿vale? Y entonces tenemos que tener las dos muy bien hechas, porque si perdemos una, al menos no perdemos la otra, ¿ok? Entonces, esto es importante. Además, hay métodos de recuperación de tintas en cadáveres en avanzado estado de putrefacción que también se pueden utilizar, el uso de la rehidratación, el peróxido o la fotografía infrarroja, que van a incrementar drásticamente la posibilidad de observar, describir y fotografiar bien el tatuaje y luego poderlo poner en concordancia con respecto al PFSI que tenemos que identificar. Me he ido muy rápido, seguro que hay muchas preguntas, pero bueno, muchísimas gracias. Si os apetece leer la investigación, pues aquí os dejo mi ResearchGate, donde también se irán colgando pues nuevas investigaciones, eso espero. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Corriste, pero la verdad es que se entendió muy bien tu charla, muy interesante. No han escrito preguntas, pero a mí me gustaría aprovechar mientras se animan a comentar algo. Pues me parece que muestras, como inicio lo dijiste, un tema que a lo mejor conocido, pero a mí me parece que has hecho aportaciones que dejan ahí algunos cuestionamientos. Una de las cosas que me llama mucho la atención es las inconsistencias, ¿no? Que hay, que ustedes han encontrado entre la descripción y la confronta. Fíjate que lo mismo ocurre, siempre pongo de ejemplo yo tatuajes cuando me toca explicar en el área odontológica, y mi pregunta sería, comentaste que hasta ahora el cotejo aún se hace de manera manual, así lo dijiste. ¿Qué otras opciones hay? O sea, que no sea como confronta uno a uno, o porque si hay otras opciones metodológicas. Pues es que lo que pasa es que como cada CEMEFO, cada institución trabaja de una manera, hay algunos que ya tienen como sus bases de datos digitalizadas. Por lo tanto, ahí, aunque el cotejo sea manual, simplemente es como meter tatuaje rosa, ¿no? Y te pueden salir todas las carpetas de investigación donde hay un tatuaje con rosa, ¿ok? Eso puede ser. Lo manual es que hay gente que simplemente lo está comparando con la hojita
de papel que se imprimió de la carpeta y está yendo en un Excel uno a uno cuando hay 16.000 registros, 20.000 registros de tatuajes, a veces repetidos, a veces con faltas de ortografía, ¿no? Entonces los filtros no funcionan bien. A eso me refiero manual, que al final es cada vez que quieres encontrar uno, tienes que ir a una base de Excel de 20.000 e intentar encontrar el que estás buscando. Entonces es muy lento, sobre todo porque como no hay sistematización, pues cada uno escribe un poco lo que quiera, a veces mucho, a veces poco, ¿no? A eso me refiero. Sí, ok. Ok, muchas gracias. Mira, te voy a leer un comentario de Julieta Rivera, te manda saludos y muchas felicitaciones. Y también Berenice Marín Morales te pregunta, ¿cuál fue el último precursor que mencionaste después de Vaca? Eran dos nombres, Ah, diste Vaca Hermosillo y... et al. Ajá, Hermosillo et al. De 2011, que además hicieron, fue en la UNAM, su muestra es de la UNAM. Ajá, y ok, luego Vin Gruber et al. En 2020. Ahora lo pongo en el chat, os lo escribo en el chat. muchas gracias. Y también Fátima Valenzuela dice que le gustaría saber si existe una guía que muestre la clasificación de tatuajes, del cual se pueda tener como referencia para una descripción más precisa en la identificación. Pues ahora las que se están utilizando, no tanto guías, son las clasificaciones, ¿no? La guía se tendría que hacer. Entonces, sobre todo como ese protocolo, como el que estaban explicando el doctor Mirsha, ¿no? Y, o sea, ese protocolo como para tomar bien, aún está por hacerse. Pero las clasificaciones, sobre todo en México, la de Hermosillo et al. De 2011 y la de Dean Gruber, que es la más actualizada del 2020, serían las que se están utilizando. Yo aún no he publicado la mía, pero cuando la publique, pues os la pasaré. Sería súper interesante, sobre todo me llama mucho la atención para esto de las entrevistas ante-mortem o de historia de vida, que pudieran a lo mejor tener como una guía, ¿no? Que eso que explicabas, es de letras, ¿no? Paso dos, rellenas o no rellenas, o como, o sea, como que ir categorizando para no quedarnos en esa fase inicial, ¿no? Creo que sería súper útil ahora, muy, muy interesante. Siguen escribiendo. Sagnite dice, ¿qué tan presente se encuentra en la actualidad criminalizar a las víctimas de crímenes violentos por los tatuajes que porta? ¿Eso vulnera la investigación? Sí, de hecho, en la investigación que se hicieron entrevistas, tanto a profundidad como semiestructuradas, se preguntó mucho el tema de la criminalización, ¿no? A veces se preguntaba directamente y otras veces se preguntaba, oye, ¿tú te fiarías más de un médico con tatuajes o de un policía con tatuajes? Y entonces esas entrevistas se hicieron a personas que tenían tatuajes, de mexicanos todos, que no tenían tatuajes, que trabajaban en servicios médicos forenses, que eran familiares de desaparecidos y tatuadores. Y en realidad sí, o sea, la criminalización se daba en todas las esferas, pero incluso varios peritos reconocían, ¿no? Pues sí, yo veo ciertos tatuajes y automáticamente asumo que esta persona pues ha cometido o ha estado relacionado o no ha estado en buenos pasos. Y al final lo que yo entendía es pues es que todos somos humanos, ¿no? Y cada uno tiene sus prejuicios y sus bases y es muy difícil quitártelos cuando te pones una bata. Entonces sí, ¿eso vulnera la investigación? Claro que sí. No la investigación de un buen perito que es objetivo y que busca esa objetividad, pero sí una persona que se deja llevar por los prejuicios e incluso, imaginaos, personas que se tatuaron y no les dijeron a sus padres o a sus familiares porque sabían que y luego desaparecen. Entonces los familiares no reportan ningún tatuaje y luego la persona sí tiene. Eso complica muchísimo la investigación, no la vulnera, la complica. Gracias, Laura. Parecería que en esta época ya no, pero por lo que nos platica sigue habiendo Pasa, eso. pasa. Bueno, voy a leer ahora la pregunta de Nayeli Hernández Sigala. Cuando un individuo tiene varios tatuajes, ¿se debe analizar todos o se busca uno característico o uno de mayor importancia que dé más datos? Todos, porque cuantos más tatuajes, más individualizadores. Entonces, hay que tenerlos todos y lo mejor posible para que luego el cotejo sea muy fácil. Por eso se busca ese cotejo sencillo, que esa codificación la pueden aplicar en el área post-mortem, pero también en el área de entrevista.
para que sea como esto si lo tiene, si lo tiene. Ok, creemos que es esta persona, pues ya vamos a hacerle ADN o vamos a hacer lo que sea necesario para identificarlo al 100%, pero que nos vaya cerrando ese universo. Entonces, todos hay que hacerlos. Sí, Si tiene 1000, totalmente. 1000. Todos. Sí, muy bien. Bueno, tenemos también a Francisco David Silva Manríquez, que agradezco que haya escrito, vi que levantó la mano, pero recordarles que la única vía para leer sus preguntas es el chat. Entonces, gracias por escribir, Francisco. Y él dice, me gustaría conocer un poco más las herramientas de registro de la maestra Laura para el levantamiento de tatuajes en putrefactos y calcinados. Sobre todo yo creo que preguntas por la técnica, ¿no? Que es lo que mencionaba un poco de la fotografía infrarroja, sirve mucho para momificaciones, para calcinados, etcétera. Ya se ha demostrado que con los filtros infrarrojos el tatuaje suele salir también. Es muy útil, por ejemplo, cuando una persona tiene un tatuaje y se lo tapa con otro tatuaje, que eso pasa mucho cuando se comete un delito, se sabe que las cámaras han grabado, entonces dicen, ay, a mí no me van a pillar, y te ponen un tatuaje encima y les haces esa foto y sale el tatuaje. Entonces, ese sería uno. Y, por ejemplo, en avanzado estado de putrefacción nos sirve muchísimo, cuando todavía tiene que haber obviamente tejido blando, nos sirve mucho el peróxido, que es agua oxigenada en una reducción al 2%, se frota el tatuaje y ¡boom! Sale el color, sale la forma y durante un corto periodo de tiempo tienes para hacer fotografía y para registrarlo. Entonces, sí hay. La rehidratación también, pero yo creo que es más elaborada. Es más fácil con el peróxido y con la fotografía infrarroja. Gracias, Laura. Me quedé pensando no solo cuando se comete delito, cuando se tatúan los nombres de alguna pareja querida y luego ya Mi no se quieren exnovio. tanto, también, ¿no? También, también. Bueno, pues muy interesante, Laura. Agradecemos mucho tu participación. No te desconectes porque seguramente al final podemos integrar algunas preguntas que a alguien se le ocurrieron de último momento y nos gustaría que nos acompañara, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a dar continuidad con la mesa y tenemos a nuestra cuarta y última ponente con el trabajo determinación del sexo por medio de la variación de la forma mandibular para identificación de personas. Aplicación de morfometría geométrica en ortopantomografías de población mexicana. Y nuestra ponente es Dulce Isabel Antonio García, que es una alumna de aquí de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Bueno, egresada porque ya terminó la carrera. Te escuchamos, Dulce. Se desconectó. No, no puedes compartir. A ver, vamos a ver. Ni abrir el micrófono. Ay, ahorita lo solucionamos. Tal vez solo falta ser la coanfitriona. Ujú, ahorita lo veo. Ya habíamos hecho una pruebita, pero a lo mejor algo pasó. Ujú. A ver, Dulce, eres ahora coanfitriona, Perfecto, ya. ¿sí? Yo pensé, se Listo, está muchas gracias. repitiendo, no, ya aquí está. Bueno, pues si quieres comparte, ándale, sí, para ver que todo está en A orden. ver si puede Ok. ver. Sí, 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 se ve. Se ve como, ya se ve Perfecto. mejor, sí, ya. Te Sí, escuchamos, Dulce, adelante. segundo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Dulce Isabel Antonio García. Les voy a presentar el trabajo titulado Estimación del sexo por medio de la variación de la forma mandibular para identificación de personas, una aplicación de morfometría geométrica en ortopantomografías de población mexicana. Ya tenemos un poco del índice y cada uno de los componentes de la presente ponencia. Tenemos como antecedentes respecto, claro, del dimorfismo sexual y la determinación del sexo, tres principales publicaciones que han sido fundamentales para el desarrollo de esta propia. La primera de ellas tiene que ver con Nusolesia y colaboradores del 2019, en el que se analizaron 50 landmarks, tanto de la base como de la rama mandibular, de una muestra 3D italiana.
También respecto a la determinación del sexo, que tiene que ver justamente con el desarrollo de modelos, está la predicción del ha sido Álvarez y colaboradores con la evaluación de 14 medidas mandibulares en una muestra de la Ciudad de México y de Hidalgo, en el que ha proporcionado hasta 76.40% de clasificaciones correctas hasta un 84% de clasificaciones correctas. También en ese sentido tenemos la colaboración de Scorcia del año 2018, en el que se analizaron de 2 a 7 medidas mandibulares de una muestra de Hidalgo y este proporcionó un aproximado de 77.60% de clasificaciones correctas, así como un 81.59%. Justamente a raíz de estas publicaciones y de estos antecedentes es que nos permite hacer y nos permite plantearnos el problema de la investigación. El primero de ellos tiene que ver con la emergencia, porque conocemos que hay alrededor de 72.000 personas fallecidas sin identificar de acuerdo con datos actualizados del 23. Aparte de esto, conocemos que la emergencia forense es multicausal y justamente vamos a ahondar en dos principales causas. La primera tiene que ver con el tipo de metodologías que son aplicadas en los servicios médicos forenses. Por ejemplo, hemos visto y conocemos el protocolo para el tratamiento de identificación forense establecido por la Fiscalía General de la República, en el que de forma puntual para la determinación del sexo en antropología forense lo que nos permite y nos señala es justamente con la evaluación de métodos tanto morfométricos como morfoscópicos, que datan desde el año 1994 aproximadamente. Entonces, la aplicación de estas metodologías justamente representa una limitación al momento de aplicarlas en contextos forenses. Por las siguientes razones que les voy a dar a continuación. Finalmente, la segunda de estas razones tiene que ver con la falta de desarrollo de estas metodologías que sean basadas en otros enfoques que sean mucho mejores al momento de aplicarse. También otro enfoque que quisiera mencionar justamente es el enfoque de morfometría geométrica, y con esto, como les mencionaba, podemos identificar, pues tenemos la identificación humana de forma general, conocemos que existe tanto la comparativa como la reconstructiva, y tanto para estos dos tipos de identificaciones hemos visto que hay tanto morfoscópicos como morfométricos y los basados en morfometría geométrica. Los dos primeros tienen que ver con la morfometría clásica, comúnmente denominada. En cuanto a los morfoscópicos, logramos ver justamente diferencias entre sexo femenino y masculino, con la observación claramente. Y en cuanto a los métodos morfométricos, justamente nos referimos a estas mediciones que se tienen específicamente, por ejemplo, en estos casos de la mandíbula, y finalmente aquellos basados en morfometría geométrica. La morfometría geométrica de forma general la podemos definir como el análisis de la forma de una estructura, quitando los efectos de rotación, traslación y escala. Entonces, dado este contexto, es que, como les comentaba, protocolos aplicados en los servicios médicos forenses han sido sobre todo los protocolos basados en métodos tanto morfos como morfométricos, y esto tiene ciertas limitaciones. Dentro de ellos tiene que ver con una asociación muy fuerte con el tamaño, que no tiene, por ejemplo, la morfometría geométrica. La segunda de estas desventajas que tienen estos primeros métodos tiene que ver con la homología de las estructuras. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos ciertas mediciones, en el caso de la mandíbula hay uno que se representa mucho, que es el ancho, eh, el, el ancho máximo de la mandibular, y que no necesariamente se va a presentar en todas y cada una de las mandíbulas, a comparación de la morfometría geométrica, en el cual podemos colocar puntos homólogos denominados landmarks, y que estos se van a presentar en todas y cada una de las mandíbulas. Y finalmente tiene que ver con una representación gráfica pues de las estructuras. En este caso podremos tener muchísimas medidas con los métodos morfométricos, sin embargo son fácilmente traspasados a otra estructura y representar cualquier otra cosa, menos en este caso una mandíbula, a comparación de la morfometría geométrica, que justamente nos va a permitir tener únicamente una mandíbula y no cualquier otra estructura. Justamente por eso es que nos vemos en la necesidad del desarrollo de metodologías basadas en morfometría geométrica. Y finalmente, algo muy importante tiene que ver con el acceso a los servicios de salud dental, que tenemos alrededor de 104.974 pacientes con un rango de edad de 2 a 99 años que pues tienen justamente acceso a estos servicios de salud, y esto nos representa mucho que podemos reducir mucho el universo de personas a las que se les puede llegar a determinar el sexo.
En ese sentido, es que acá presentamos como objetivo la determinación del sexo en población mexicana en ortotomografías a través de la aplicación de morfometría y justamente bajo la hipótesis de que las mandíbulas van a presentar dimorfismo sexual. Me gustaría mencionar dos principales conceptos importantes. El primero de ellos, como hemos hablado hasta ahorita, es sobre el dimorfismo sexual, que justamente recae en las diferencias morfológicas, que son distintas, claro, de los caracteres sexuales primarios que permiten distinguir entre personas tanto del sexo femenino como del masculino. Y otro importante tiene que ver con un modelo matemático o de predicción, que justamente es una expresión matemática que nos va a permitir estimar valores a partir de una o mucho más variables. Bajo este marco, para la presente investigación se desarrolla la presente metodología, para lo cual primero seleccionamos la muestra. Tenemos principalmente la selección de 123 ortopantomografías, de los cuales conocemos el sexo, conocemos la edad, conocemos el origen, y estos fueron obtenidos de la División de Posgrado de Investigación de la Facultad de Odontología UNAM, así como de la Universidad Nacional Autónoma, de la Universidad Autónoma de Nayarit. Tenemos 63 ortopantomografías de sexo femenino y 60 de masculinos. Como protocolo, tenemos un protocolo de landmarks en el que tenemos uno de tipo 1, 6 de tipo 2 y 38 semi-landmarks, y se utilizó el software TPS justamente para realizar el landmarking, es decir, esta colocación de cada uno de los puntos que podemos observar en la imagen. Posteriormente evaluamos el error de medición, esto mediante 10 individuos en 5 iteraciones, y se dejó pasar de 1 a 2 días para la implementación de este protocolo para evitar la memorización de la localización de los landmarks, y posteriormente se aplicó un coeficiente de correlación entre clase justamente para medir el acuerdo entre las iteraciones. Posteriormente se aplicó un análisis de componentes principales para observar la variación entre cada uno de los individuos. Posteriormente observamos los ortopontos. Dulce, te perdimos. Dulce, o soy yo, Oli. Ahí me escuchan. Ya te escuchamos otra vez, Dulce. Muchas gracias. Sí. Gracias. Bueno, continúo. Como les comentaba, se realizó una regresión logística con los 4 primeros componentes principales. También se desarrolló una matriz de confusión justamente para observar el desempeño de este modelo de predicción. Y finalmente se realizó la determinación del sexo de mandíbulas del Centro de Resguardo Odontológico Nacional. Solamente fue posible la determinación del sexo de 46 ortopantomografías de 81, debido a que pudimos observar diversas pérdidas óseas importantes que complicaron la implementación de este protocolo. Como resultados, tenemos principalmente la evaluación del observador. Como pudimos mencionar anteriormente, se aplicó un coeficiente de correlación intraclase en el que obtuvimos 1. Esto quiere decir que tuvimos un acuerdo excelente entre las 5 iteraciones y un pi-value de 0. En cuanto a, acá les presento un ejemplo de las ortopantomografías 9 y 10, debido a que además de realizar justamente el ICC de todas las iteraciones, también se realizó en la 2, la 3 y la 4, la 2 y la 3, la 3 y la 4, la 4 y la 5. Esto podemos observar, por ejemplo, que p-value a medida que nos desplazamos hacia las últimas iteraciones es mucho más cercano a 0, por lo tanto es más significativo. En cuanto a las ortopantomografías fuera del rango de variación normal, obtuvimos que los masculinos 71, 112 y 121 presentaron justamente una variación, estuvieron fuera del rango de variación normal, por lo tanto fueron excluidas de los posteriores análisis.
En cuanto a los resultados del análisis de componentes principales, tuvimos 43 componentes principales que representan el 100% de la varianza de la muestra. También observamos que los 4 primeros principales explicaron el 95%. Acá les presento una gráfica en el cual podemos ver principalmente el componente principal 1, que representa el 61.92% de la variación total, y tenemos el componente principal 2, que representa el 21.40% de la variación total. Podemos observar dos, la primera de ellas en color azul, que representan los individuos masculinos, y la segunda en color verde, que representan los individuos femeninos. Así podemos observar unos wireframes en el que podemos observar los cambios asociados a cada uno de los componentes principales. En color gris podemos observar la forma media mandibular, y en color azul podemos observar los cambios asociados a cada uno de los componentes principales. De forma general podemos observar varias cosas. La primera de ellas es que los individuos masculinos representan una mayor variación a diferencia de los individuos femeninos, como podemos observar. Aquí podemos observar también que alrededor del componente principal 1 se representan tanto individuos femeninos y masculinos con formas tanto anchas como estrechas en un eje vertical y un eje horizontal. También podemos observar principalmente una diferencia en el componente principal 2, que tiene que ver con posición de la rama mandibular. En el caso de las mujeres es, digamos, un poco más pequeña, y a diferencia de los hombres. En cuanto a la regresión logística, obtuvimos esta ecuación que justamente nos permite estimar la probabilidad para la determinación del sexo. También tenemos la matriz de confusión, que, como les decía, nos permite observar el desempeño del modelo de regresión logística antes mencionado, en el que pudimos determinar que 79.16% fueron de clasificaciones correctas totales. Pudimos observar también que en los individuos femeninos se pudo clasificar en un 85.71%, y a los individuos masculinos en un 71.92%. Tenemos la determinación del sexo del centro de resguardo, como les comentaba hace un momento, y acá tenemos una tabla en la que representa el sexo estimado para las primeras 8 ortopantomografías de este centro de resguardo. Como les comentaba también, se clasificaron únicamente 46 ortopantomografías, 81 debido a la pérdida de ósea importante que se obtuvo. En ese sentido, tenemos como resultado 28 personas del sexo femenino y 18 del sexo masculino. ¿Y cómo será la interpretación de esto? Pudimos observar la probabilidad, como podemos ver aquí, en el primer círculo en color azul. Podemos observar que tenemos 0.53 de probabilidad, y esto representa que es mayor a 0.5, por lo tanto lo clasificamos como individuo masculino. Y en el color verde podemos observar que es equivalente a 0.21 probabilidad, y por lo tanto va menos 0.5 a 0.5, por lo tanto se clasifica como individuo femenino. En cuanto a la edición, podemos observar varias cosas. La primera de ellas tiene que ver con el error intraobservador. Justamente la importancia de evaluarlo es establecer que la variación que estamos observando en justamente la mandíbula sea únicamente de origen biológico y no sea producto de otros errores, como por ejemplo errores de digitalización. En el caso, pudimos observar que tuvimos mayor error cuando se colocaron los landmarks ubicados en curvaturas, por ejemplo, en el punto craniométrico gonion y Nation, y también en la base de la mandíbula. Y esto puede ser corroborado por el Elabeito, Andrés y colaboradores del 2012, en el que justamente hicieron una evaluación con landmarks, pero esto fue en el año, y determinaron que cuando se colocaban estos landmarks y semi-landmarks alrededor de estructuras tanto curvas como esticas, aumentaba el error. Como discusión del dimorfismo sexual, vamos a contrastarlo principalmente con dos publicaciones que tienen que ver con Nuzoles y colaboradores del 2019 y 2012, así como de Franklin y colaboradores del 2007. Como les mencionaba, pudimos observar que en los individuos femeninos se presentó una forma un tanto más alargada,
Y también pudimos observar que las ramas mandibulares tienden a ser más pequeñas, y esto concordamos con estas publicaciones. Sin embargo, en lo que sí discrepamos es en la posición que se encuentran las ramas referente a a un eje horizontal. En este caso, las ramas se presentaron estrechas, y las publicaciones señalan que a comparación de eso se hacen se extienden a lo largo del eje horizontal. En cuanto a la determinación del sexo, hace un momento les mencionaba en los antecedentes que hay dos publicaciones que son para contexto mexicano, en el que se obtuvieron hasta clasificaciones correctas de 76.40 hasta un 84%. Esto tiene que ver con la muestra que se utilizó para cada uno de estos análisis, y finalmente este estudio con un análisis de 45 landmarks de una muestra mexicana contemporánea se obtuvo un 79.16% de clasificaciones correctas, posicionándonos justamente en dentro de clasificaciones correctas antes reportadas en otros estudios. Como conclusión, tenemos tres. La primera de ellas es que claramente pudimos observar que se presentan dimorfismos sexuales en las mandíbulas. También se obtuvo una función de probabilidad que proporcionó hasta un 79.16% de clasificaciones correctas. Y finalmente se determinó el sexo de 46 mandíbulas del registro del centro de resguardo. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Dulce. Muy interesante tu trabajo de investigación. Vamos a ver si hay algunas preguntas, y si no, pues ya me tocará a mí comentar en lo que se animan a escribir. Bueno, Dulce, vemos que tu trabajo de investigación se centra en el análisis del dimorfismo para poder estimar el sexo a partir de mandíbulas, que es un tema que pues ha sido ampliamente documentado, publicado, incluso como nos muestran tus antecedentes en población mexicana. Pero vuelvo a retomar el título de nuestra mesa, que es para la resolución de problemas forenses. ¿Cómo tú destacarías esa participación? Es decir, ¿cómo nos ayuda tu trabajo a la resolución de problemas forenses cuando en las fiscalías los métodos de análisis morfológico o morfométrico es lo que llevan a cabo? Entonces, o sea, está interesante la propuesta, pero ¿cómo harías para que pueda impactar en esa resolución de los problemas forenses? Sí, claramente, como les mencionaba hace un momento, esta parte de la emergencia forense pues tiene que ver con los cuerpos que no están identificados. Entonces, dentro de esto recae esta investigación en que este protocolo puede ser aplicado de forma complementaria a los ya existentes por las fiscalías y específicamente por los servicios médicos forenses, en los que, como mencionaba hace un momento, tienen protocolos basados tanto en métodos morfoscópicos y morfométricos que justamente limitan mucho a la hora de poder aplicarse para la identificación de las personas. En este caso, nos serviría muchísimo este protocolo para que fuera complementario, para que sea complementario, y justamente para estimar el perfil biológico, bueno, contribuir con el perfil biológico de una persona. Muy bien, muchas gracias. Algo que también me llama mucho la atención, que creo que es un buen foro para comentar, es que hablabas de centro de resguardo y nosotros anteriormente decíamos colección. ¿Qué puedes comentarnos de eso, Dulce, que tú sepas? Apagaste tu micrófono, ¿eh? Ahí está. Ujú. Ah, Justamente un comentario que recibí al respecto es que
no es un enfoque, digamos, en derechos humanos a la hora de el momento de decir colección, ¿no? Entonces, justamente la implementación de derechos humanos a la investigación y justamente para la identificación de personas es que se ha implementado este concepto de centro de resguardo para atender a esta situación, a este enfoque. Muy bien, muy bien. Tenemos una pregunta del doctor Misha Quinto. La leo. Dulce, ¿qué diferencias tendrías relacionadas con la rama y cuerpo de la mandíbula? ¿Qué diferencias tendría? Mm, No entendí muy bien la pregunta, pero supongo que tiene que ver con justamente la diferencia. Como les mencionaba, existe una diferencia sustancial en la rama mandibular, también en el cuerpo de la mandíbula. Entonces pudimos observar justamente que en personas del sexo femenino se tiene una rama mucho más corta diferencia de los individuos masculinos, y en cuanto a la forma del cuerpo, se ha visto que se alarga en individuos femeninos a diferencia de individuos masculinos. Eso es lo que se encontró. Muchas gracias, Dulce. Espero que hayan... sí, dice Mirsha que muchas gracias. Bueno, no sé, Laura Corrales ya compartió toda la información que le solicitaron. No sé si alguien más tenga algún comentario. Oli, algo que quieras decir, preguntar. Nada. Bueno, tienes tu micrófono cerrado, creo, Oli, o no te escuchamos, pero... No, de momento no, Ok. solamente, bueno, posteriormente vamos a hacer llegar las constancias a los participantes. Vamos a estar en comunicación con ellos para hacerles llegar su constancia, entonces, para que estén al pendiente. Tenemos una pregunta para Fanny, Steph, del doctor Misha Quinto. Espero que sigas ahí, Stephanie. ¿Qué pasa con la Hola. comparación? Sí. ¿Qué pasa con la comparación realizada por estados en donde tienes bajos números muestrales? ¿Qué precauciones deben tener? Bueno, en este caso se realizó una caracterización general de la población mexicana, pero justamente, como les mencioné en la presentación, la mayor parte de la muestra se concentra en la región centro, y en las otras regiones, en los demás estados, tengo números muestrales muy bajos. Entonces, es importante que los resultados que mencioné se tomen con precaución, porque eh, estos números muestrales pueden estar afectando estadísticamente el resultado, pero se decidió no desecharlos porque justamente no hay algún otro estudio que caracterice a la población mexicana o que haya trabajado con una muestra tan extensa. Entonces es un primer panorama que nos puede indicar cómo es que se comporta la población, cómo es que estos cambios morfológicos se asocian a cada región, a pesar de que los números muestrales son bajos. Entonces, sí debe tomarse con precaución y no como absolutos los resultados y los cambios morfológicos asociados que mencioné en la parte del análisis por lugar de nacimiento. Muchas gracias, Steph. Sí. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, yo les pediría a nuestros ponentes y a Olimpia, que estuvo también moderando esta mesa junto conmigo, que prendan su cámara para aplaudirles virtualmente a los cuatro con lo que nos compartieron de sus estudios. Yo creo que todo lo que están haciendo son grandes aportaciones, aunque luego parecería que no están impactando, pues como decía la maestra Olimpia, les vamos a hacer llegar su reconocimiento, pero también que sepan que aquí reconocemos y agradecemos que hayan compartido con nosotros lo que están trabajando. Entonces ya por ahí hay varios aplausos virtuales.
Muchas gracias a Stephanie, muchas gracias Mirsha, gracias a Laura de las preguntas que generaste. Dulce, muchísimas gracias por dejarnos ver que hay opciones y que se están haciendo grandes trabajos como Steph de los alumnos egresados del ENACIF. Entonces también les agradecemos a todos los que se conectaron a esta mesa y los invitamos a que se conecten. Tienen 20 minutitos para tomarse algo porque hay otras dos mesas súper interesantes. La mesa de criminalística y la de psicología y prueba testimonial son simultáneas, tendrán que elegir una, pero pues por ahí nos vemos todos. Así que con esto, a nombre de la maestra Olimpia Palacios y mío, damos por terminada esta sesión de ponencias libres. Muchas gracias. Chao. Bye, Oli.